en espera para poder realizar su tarea correspondiente. De igual manera, si tienen alguna duda con lo que es el examen, me lo hacen saber para poder aclararles alguna duda que tuviesen con el mismo y poderles dar alguna información si es necesario que necesiten alguna información. No sé si tengan alguna duda por el momento o necesitan alguna información correspondiente al examen. No, No, está ahí. todo bien, Inge. Está ahí. De igual manera va a estar pendiente a lo que es mi teléfono para poder estar en comunicación con ustedes si necesitan alguna información. Lo que estaríamos viendo el día de hoy es en grandes rasgos la parte correspondiente a lo que es el álgebra. Lo que me interesa del álgebra es más que todo los procedimientos. Va a venir de igual manera que ese examen que van a hacer, parte conceptual en lo que es referente que es el álgebra. Entonces siempre traten de tener presente el concepto correspondiente de lo que es el álgebra, porque de igual manera se les va a hacer preguntas correspondientes a conceptos al momento que se realice el examen parcial. Entonces, en grandes rasgos, la álgebra se traduce como la ciencia de la restauración y la reacción, lo cual significa transponer y combinar términos semejantes. El álgebra, en grandes rasgos, es solamente poder tener, déjenme ver dónde tengo, podemos tener una incógnita que en dado caso puede ser x, que puede ser de una ecuación algebraica de grado uno que solamente se expresa de esta manera. ¿Qué quiere decir el grado uno? Es el exponente que está elevando a la incógnita que tenemos. Entonces, si nosotros tuviésemos, digamos, esta x y esta x tiene elevado al cuadrado, entonces tenemos una ecuación cuadrática que es una ecuación algebraica de grado 2. Permítame, solo voy a ver qué pasó aquí. No sé por qué no. Entonces, en grandes rasgos, esa es la parte conceptual del álgebra. Dependiendo del grado con que se eleve la incógnita, es la representación algebraica de esta ecuación. Entonces, el concepto dice que el álgebra utiliza símbolos o letras, que en este caso puede ser la representación de la incógnita como la queramos indicar, para anotar números arbitrarios. Esa naturaleza general del álgebra está ilustrada por las numerosas fórmulas empleadas en ciencias y la industria. Una expresión algebraica es una expresión matemática que contiene números, letras que representan cualquiera, números cualquiera, perdón, y signos matemáticos que indican operaciones a efectuar con los números, que son suma, resta, multiplicación, división, y conforme vamos avanzando vamos a ir teniendo conocimiento que otros procedimientos podemos realizar con lo que es el álgebra. Un término es una expresión algebraica que solo contiene productos y cocientes, es decir, no aparecen sumas o restas. Entonces, los términos, digamos, si yo tuviese este, este dato algebraico o esta expresión algebraica, lo que nosotros estamos hablando aquí, de lo que son eh, los términos, el término sería solamente esta expresión, el x al cuadrado. Este es un término. Y si yo pongo 2x, este es un término. Cuando yo tengo 2x más 4, perdón, más 4 igual a 0, esto es expresión, una expresión algebraica. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros dividimos nuestra expresión algebraica en sus componentes, digamos, o sí, en sus componentes o en los elementos que conforman una expresión algebraica, ya son términos algebraicos. Entonces, en ese solamente es para poder diferenciar cómo se compone una expresión algebraica. Entonces, cada uno de los elementos que conforman una expresión algebraica es un término. Eso solamente es parte de la, del concepto correspondiente a lo que sería las expresiones algebraicas. Si una expresión algebraica consta en un solo término, es el nombre de monomio.
Si está compuesta por dos términos es binomio, de tres trinomio. En general se llama multinomio a toda expresión algebraica con más de un término. Aquí son las expresiones correspondientes a cuántos, eh, ¿cómo les explico? Cuántas incógnitas tenemos que están formados nuestra expresión algebraica. Si nosotros, como indica aquí, si yo tuviese una expresión algebraica compuesta, digamos, de 2x más 3y más o igual a 4, entonces ese es un binomio. No, un binomio. ¿Por qué? Porque tengo dos expresiones algebraicas que están componiendo, están conformando una expresión. Tengo dos términos algebraicos que están formando una expresión algebraica. Entonces, como cada uno de estos es una incógnita, entonces por eso indicamos que está compuesta por dos números de los cuales no conocemos. Entonces, pues esos son los monomios, los binomios, los trinomios, y conforme vayamos agregando más incógnitas, se va a ampliar la terminología correspondiente a monomio, binomio, trinomio o multinomio, dependiendo de cuántas incógnitas tengamos para poder realizar las expresiones algebraicas. Un factor es que cada uno de los elementos de un término, el término 3xy al cubo, tiene tres factores. Entonces, las, las partes en que podemos tener lo que es la expresión, digamos, tenemos los términos, pero también de los términos podemos sacar factores. Entonces, si yo tuviera, digamos, 4x y aquí al cuadrado, entonces este 4x al cuadrado lo puedo sacar en factores. Entonces, el 4 es un factor y el x al cuadrado es otro factor. Aquí no puedo dividir o no puedo hacer un factor este 2 porque este 2 está indicando cuántas veces se tiene que multiplicar a esta x. Entonces, esta x es como que si estuviera diciendo x por x. Entonces, este, este es un elemento que no es divisible o que no se puede eh, separar, ya que, como le digo, este 2 está indicando la cantidad de veces que se tiene que multiplicar esa x o ese número que tenemos de incógnita. Entonces, los factores, ahorita por el momento sabemos que están los términos, las expresiones y los factores. Esto, como le digo, es parte de la parte conceptual o la teoría que nosotros estaríamos trabajando. Entonces, siempre pongan atención a lo que es un término, que es un factor y que es una expresión algebraica. El factor es la parte más pequeña, pudiésemos decir, de lo que sería una expresión algebraica, porque eh, es la no es la división, sino que es poder separar nuestro término en conceptos más pequeños o en los conceptos que están afectando a la incógnita que estamos trabajando. Entonces, si nosotros tuviésemos, como digo, 4x por y, entonces los factores que están afectando a todo esto o los factores que están componiendo nuestro término, entonces ya los vamos dividiendo. Entonces 4 es un factor, este es un factor, la x es un factor y la y es un factor. Entonces, entonces cada elemento que compone un término lo podemos ir indicando para poder explicar cuáles son los componentes que tiene ese término y de ese término poder explicar o poder conformar lo que sería la expresión algebraica. Entonces, todo eso, como les indicaba, es parte de la teoría, que de igual manera está en las presentaciones que se los voy a subir. De esta es posible que tengamos una tarea más o menos pues, el 14, entonces el 20, ¿qué sería? 14, el 21 de este mes, posiblemente les estoy subiendo una tarea para que ustedes la puedan entregar hasta el 28 de este mes para poder tener la tarea correspondiente de lo que es el álgebra.
El álgebra nos vamos a detener un poco porque hay conceptos que vamos a tener que estar manejando, lo que sería ecuaciones cuadráticas, completaciones. Nosotros no vamos a manejar todo lo que es el concepto de del álgebra con leyes de despejes, ni vamos a estar trabajando todo lo que es el concepto de las leyes para poder resolver una expresión algebraica. Lo vamos a manejar un poco más sencillo para que no complicarnos tanto la vida. Entonces vamos a manejar solo el término correspondiente del álgebra con la expresión de una fórmula y algunas fases de la completación para una expresión algebraica cuadrática y despejes correspondientes para, como digo, no complicarnos mucho la existencia, porque al final de cuentas el curso no está enfocado para que ustedes aprendan matemática tan, tan profundamente, solo es como base general para su carrera, para que les tengan conocimientos cómo se trabajan las expresiones algebraicas. Entonces, se dice que dos términos son semejantes cuando solo se diferencian en su coeficiente numérico. Entonces, lo único que está hablando aquí es de que si yo tuviese, digamos, el concepto de 2x, digamos 2x, este es un término, perdón, es un término semejante, es como que si yo tuviera 4x o 7x. ¿Por qué? Porque lo que están hablando es de que solo está cambiando mi factor numérico, no mi factor potencial o la expresión de de la de la expresión algebraica que sería el exponente. Entonces, toda expresión algebraica está compuesta, mejor dicho, por x. Esta es la base. Permítame, voy a poner aquí mejor con letras. Voy a poner B y la N. Donde x es la base. X es la base. La N es el término numérico, o en este caso, como indica aquí en la presentación, que es el coeficiente numérico. Entonces, eh, el término numérico le digo yo a lo que multiplica la base, pero el coeficiente también puede ser coeficiente, coeficiente numérico. Y B es la potencia o eh, la base de potencia o ¿cómo se llama el exponente. Entonces, lo que quiere decir que esta vez el grado que está indicando que tiene nuestra base, digamos, si es de grado 2 o grado 1. Por qué me interesa saber el grado de mi base? Porque eso va a determinar si es una expresión lineal o una expresión cuadrática. Esta, esta es una expresión lineal o de base 1. ¿Por qué? Porque mi exponente que está aquí, esta b que estaría aquí, es la b, es igual a 1. Aunque no se coloque, se toma como sabido de que es de base 1. Si no hay ningún número aquí en la parte superior de la x, pero voy a hacer un poco zoom. Entonces, si no hay ningún número encima de la x, entonces toma que es de base 1. Si no, si yo tuviera este dato como x elevado a la 0, entonces esa x elevado a la 0 quiere decir de que esta expresión es igual a 1. Todo, todo número o toda expresión algebraica o término algebraico que esté elevado a la 0 siempre es igual a 1. Es por una regla matemática que indica que ese número es ¿cómo se llama? Es la representación de que ese número eh, está siendo, ¿cómo se llama? Si yo tuviera, digamos si yo tuviera 500, entonces
y yo ese 500 lo elevo a la cero. Entonces, Todo número elevado a la cero, eh, suponemos que tiene un uno imaginario. Algo así me habían explicado. sí, tiene un número imaginario porque digamos que el número no puede multiplicarse por cero porque es Sí, un error matemático, ¿verdad? Entonces, la connotación matemática para poder hacer eso es como que tuviéramos un conjunto, como que si el conjunto está conformado por el conjunto vacío, pero en este caso los números siempre tiene un valor numérico de, de respaldo, en teoría. Entonces este va a ser uno, aunque el número, nuestra base, que es el 500, ese 500 es bastante grande. Lo que afecta a que este número sea igual a 1 es porque está elevado a la cero. Es como que estuviese teniendo un respaldo, igual que la teoría de conjuntos, que siempre tiene el conjunto vacío dentro del conjunto representativo, lo que hablábamos anteriormente, de que aunque nuestro conjunto no tenga el conjunto vacío indicado, por regla matemática siempre va a tener ese conjunto vacío dentro de sí mismo. Entonces, en esta parte de lo que es las expresiones algebraicas, todo número que esté elevado a la cero siempre va a ser uno por una regla matemática que por el momento no recuerdo, creo que no la apunté. No la apunté. Entonces, posiblemente si se las consigo, se las literal, comparto. literal es como el dicho, un cero a la izquierda. Todo número elevado a la cero, los números a su izquierda, siempre va a ser a valor uno. Sí, es más o menos eso. O sea, es una regla matemática que no me recuerdo muy bien, pero es algo compleja. Que Pero es más fácil de aprender. sí, es más fácil de aprender. Entonces, sí, solo tengan presente de que todo número que está elevado a cero siempre va a ser uno, para que cuando hagan sus procedimientos matemáticos no se les complique tanto al momento que estén trabajando. Entonces, lo que está hablando de la semejanza es solamente que tiene que cambiar el coeficiente numérico, que es lo que le indico, que multiplica a nuestra expresión algebraica, que son los números que están de ese lado de la expresión algebraica. Entonces, si eh, nuestro coeficiente o nuestra potencia o el exponente que está afectando a nuestra base cambia, ya no son términos semejantes. Digamos que si yo manejara 8, 8x al cuadrado y yo tuviese 9x, esto no es un término semejante. ¿Por qué? Porque aquí tengo diferentes coeficientes que están multiplicando nuestra base, pero la potencia o el exponente son distintos. Aquí tengo uno de base 2 y aquí tengo uno de base 1. Entonces tienen que tener al menos la, la regla general es de que tienen que tener eh, la misma base del exponente o la misma potencia para que sean términos semejantes, aunque nuestro coeficiente sea distinto. Entonces, aquí creo que tengo el concepto. Un término es racional y entero con respecto a ciertas letras que representan números cualquiera. Si está formado por potencias enteras y positivas de letras multiplicadas por un factor numérico, o bien está formado solo por un número, se llama grado del término de la suma de los exponentes. No importa, esto solamente es la información del que estoy sumando los grados de los exponentes. Pero lo que me interesa es de que comprendan que cuando son diferentes exponentes o grados de potencia, estos no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque esta es x a la 1 y este es x al cuadrado. De igual manera, si yo colocara, digamos, 8xy igual a 10xy a la 2. Entonces, de igual manera, estos no son términos semejantes porque aunque tengo la x eh, con la potencia de 1 elevado a la 1 en ambos lados de la igualdad, pero tengo esta y elevado a la 1 en uno de los lados de la igualdad y del otro lado de la igualdad lo tengo elevado al cuadrado. Entonces, no puedo decir de que estos son términos semejantes. Estos dos tienen que tener la misma potencia o el mismo grado de exponencial que los está elevando. Entonces,
para que sean semejantes tiene que estar 8y igual a 10xy. Entonces aquí sí son semejantes, estos sí son semejantes, por lo mismo que tienen los mismos exponentes, ambos términos, o ambas bases exponenciales. Entonces estas están elevados a la 1 igual de esta manera. Con uno que cambie ya no son semejantes. Entonces siempre presten atención cuando hagan su examen, que sería el segundo. Estarían haciendo parte de lo que es álgebra y un poco de lo que nos tocaría ver en el módulo 4. Entonces esto tengan un poco de atención. Esto de los grados solamente está indicando lo mismo que estoy hablando aquí, que es la representación o indicando cuál es el exponente que está elevado a la base. Digamos, en estos casos, si aquí tengo 8xy, entonces este es de grado 2. ¿Por qué? Porque estoy sumando los dos que tengo aquí. Perdón, vamos a ver, ¿qué hice aquí? Este está grado 1 y aquí está de grado 1. Entonces solamente estoy sumando los dos exponentes de mis dos bases numéricas, o de mis dos exponentes, o de mis dos incógnitas algebraicas. Entonces este es de grado 2, solamente estoy sumando. Si yo lo tomara como 9x al cuadrado más z a la 3, entonces este es de grado 5. ¿Por qué? Porque solamente estoy sumando este 2 y el 3 para que me dé el grado correspondiente de mi ecuación o de mi expresión algebraica. Entonces solamente es, aunque esto es un término, ¿verdad? Es porque solamente está compuesto por los, es una expresión, es una representación de una expresión algebraica, y solamente es una parte de una expresión algebraica, que son solamente dos incógnitas con un coeficiente que está multiplicando esas incógnitas. Entonces no tiene una representación algebraica como tal. Tendría que tener más datos agregados para que fuese una expresión algebraica. Digamos que tuviese que tener un número o una completación para poder indicar de que tenemos una forma de resolver esta expresión algebraica. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que está hablando de lo que es los grados correspondientes a lo que es las expresiones algebraicas. Cuando solamente se tiene un número, se entiende que es de grado 0, porque no hay ninguna letra o ninguna incógnita que esté multiplicando a nuestro coeficiente numérico. De igual manera, si yo lo colocara, digamos, 10x elevado a la 0, esto es igual como que estuviéramos diciendo 10 por 1. Entonces este es de grado 0. ¿Por qué? Porque mi incógnita o mi valor algebraico de x es como que estuviéramos diciendo 10 por 1. Entonces es como que si tuvieran solamente el número o el coeficiente numérico, o solamente el número en la expresión, en esta representación, solamente el 10. Entonces no hay ningún inconveniente de que pongamos de grado 0. Se puede poner solamente 10 elevado a la 0 y es como que estuvieran diciendo 10 por 1. Ya lo que hablaba anteriormente, de que toda incógnita que no tenga ningún número elevado se toma como que si fuera de grado 1, porque no hay ningún dato que nos esté indicando lo contrario. Entonces solamente se toma como que fuera de grado 1. Una expresión racional entre una expresión racional entera es una expresión que consta de varios términos, cada uno de los cuales es racional y entero. Las expresiones racionales enteras se llaman también los polinomios. Se llaman de grado de expresión del polinomio
al grado del término de mayor grado. Entonces, lo que están haciendo aquí es solamente indicando, si yo tuviera un polinomio, digamos, voy a poner 10xy más 20xz, y esto elevado a la 3, más 5xy elevado a la 4, a la 6, digamos, más 5x. Entonces, mi grado del polinomio que correspondería para esta expresión es el mayor, que sería la suma que habíamos hecho anteriormente, que es sumar solamente las expresiones que están elevando a cada una de las bases correspondientes de mi expresión algebraica. Entonces, solamente sumo esta expresión con la que estaría en x, que estaría x a la 1. Entonces, este es de grado 7, porque se toma, como dice la parte teórica, se toma el que tiene mayor, eh, la suma de los grados, la suma de cada una de las expresiones algebraicas, el mayor es el que se toma como representación del polinomio. Entonces la representación de este polinomio es de grado 7 porque se toma la sumatoria de eh, de las incógnitas algebraicas que tenemos para poder representar de que esa expresión algebraica es de grado 7. Ok. Sí, Jacqueline. Disculpe, ahí sí no me quedó muy claro por qué grado 7. Usted indicó que se suma, digamos, la base. En este caso no sería 10xy elevado a la 1, se sumaría 1 más 3 más 6 más 1, ¿no? O solo se sumó 5xy elevado a la 6 más 5x elevado a la 1, que dan los 7 grados. No, Fíjese que, no, es que lo que estoy haciendo aquí sí, es poder determinar cuál es el grado de la expresión algebraica. Entonces, no estoy sacando la sumatoria total de mi expresión algebraica. Si estuviese sacando la suma total de mi expresión algebraica, eso tendría que irlo dividiendo por términos y eso ya es distinto. Por eso no lo coloqué. Solamente estoy determinando cuál es el grado de mi expresión algebraica. Entonces, digamos que estoy diciendo cuál es la potencia máxima que tiene mi expresión algebraica o cuál es la, la expresión a que está elevada mi expresión algebraica, la más grande que tiene. Entonces, espérame, solo creo que alguien pidió levantar la mano. Permítame, solo voy a. Ahí estamos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí solamente voy a buscar cuáles las mayores o los mayores términos que están elevados cada uno de mis bases o de mis incógnitas numéricas, lo sumo, entonces ya ese es el grado que corresponde a toda esta expresión algebraica. No es, pero no es sumar todas las expresiones, sino que solamente buscar el que tiene eh, mayor valor numérico, y ese va a ser el grado que tendría esta expresión. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos sumando todos. No sé si le quedó claro. sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Cualquier cosa, de igual manera me pueden preguntar. Entonces aquí solamente estamos haciendo eso, Bueno, ¿sí? Solo estamos haciendo la determinación de cuál es el grado de esa expresión. No es sumar todos los exponentes de esa expresión, solamente determinar cuál es el mayor y poder indicar qué grado de, de polinomio tenemos en esa expresión. De igual manera aquí, en la, en la, en la presentación, solamente buscamos el que tenga mayores valores numéricos en sus potencias o sus exponentes. Entonces, esos nos van a servir para poder decir de qué grado es el polinomio. Entonces, como tengo que es x elevado al cuadrado y z elevado a la 5, entonces se suman esos dos y indicamos que el polinomio tiene grado 7.
porque los otros es los otros términos algebraicos, que es 5xy elevado al cubo, ese es de grado 4, y el 2xyz, ese es de grado 3, porque cada uno tiene un 1 elevado o un 1 de exponente que eleva a la incógnita numérica, entonces, de cada una de las letras. Entonces, como digo, solamente se busca el que tenga mayor valor numérico de sus exponentes o de sus potencias para poder determinar cuál es el grado del polinomio. Esas son algunas de las propiedades algebraicas. Las que eh, las que les decía era la de, creo que aquí no está la de, no está elevado a la cero. Las que tengo aquí solamente son las básicas, son las que si tengo estas no sé si se recuerdan cuando estábamos en básicos y diversificado, que si teníamos un negativo por, espérame que eso es negativo por negativo, le daba positivo, positivo. Si tengo negativo por positivo, era negativo, igual de positivo por negativo, era negativo, y positivo por positivo es igual a positivo. Entonces, esas eran las reglas de la multiplicación, al igual que las reglas de la división. Entonces, las reglas de la multiplicación y la división son iguales. Si yo tengo negativo dividido negativo, me va a dar positivo. Y voy a ponerme un poquito. Digamos negativo dividido negativo es positivo. De aquí igual negativo dividido positivo es negativo. Positivo dividido negativo igual a negativo, y positivo dividido positivo es igual a positivo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eso estoy solamente indicándolo en las propiedades de las propiedades algebraicas. Si yo tuviese, digamos, x menos 10 por x, pero sé que mi x, al momento que ya la despejé y obtuve el valor de x, o el valor de la incógnita x, y me da que es menos 3, entonces esto va a ser igual a 10, pero menos 10 por menos 3. Entonces tengo que aquí que va a ser negativo por negativo, entonces me va a quedar positivo, me va a quedar el valor de 30. Eso es solamente lo que estoy haciendo aquí, indicando la regla correspondiente de la matemática de positivos y negativos, cómo se trabaja. Que no sé si se recuerdan, o bueno, de igual manera aquí lo tengo plasmado, solamente negativos por positivos y positivos por negativos, solo para refrescarles un poco la mente. Lo que varía un poco aquí es de que si yo tengo una base elevado a un valor negativo, digamos menos 1, menos 2, digamos. Entonces, esto va a ser igual, permítanme, voy a saltar una porción. Esto va a ser igual a como que si yo tuviese, porque me está conectando, como si yo tuviese, digamos aquí 1 elevado a x al cuadrado. No va. Entonces, es como que si tuviéramos de esta manera. Eso está igualmente representado aquí en las en la presentación para que ustedes lo puedan tener. Solamente es eh, pasar lo que estaría representado como un valor entero a un valor fraccional, solamente que el valor de x pasa al denominador junto con su potencia. Entonces, de igual manera, si nosotros tuviéramos, digamos que establecemos que x es igual a, digamos, a 3 cuartos, entonces, no, digamos 8 séptimos. Entonces, si yo sé que
ya establecí mi valor de x o ya pude obtener valor de x, solamente voy a despejar. Entonces aquí lo que pasa, pasamos a lo que sería la ley de extremos. Es como que si tuviéramos aquí 1 dividido 1 y de esto aquí tendríamos el 8. Voy a insertar otra, como que tuviéramos 8 por 7. Entonces aquí lo que pasa es de que extremos por extremos y medios por medios, entonces queda 1 por 7 y aquí 8 o 1 por 8. Solo voy a cambiar, digamos que aquí en la parte superior no tenemos 1, sino que tuviéramos, voy a poner otra fracción, si aquí tuviéramos 3 y 2, digamos, entonces tengo 3 y 2, entonces son extremos por extremos y medios por medios, entonces me queda el 3 por 7 y aquí el 2 por 8. Entonces ese va a ser el resultado de hacer la multiplicación correspondiente de extremos por extremos, de la ley de los extremos en la parte de las fracciones. Entonces me queda de esta manera. Tiene media, no, 31, 8, no tiene mitad, no tiene quinta, no tiene sexta, 8 por 8 por 2, 8 por 8, 32, no tiene octava. No, ahí se queda, entonces no creo que no tengo forma de hacer una simplificación, pero de esa manera se quedaría lo que es la representación, si en dado caso, como le digo, logramos establecer el valor de x. Si yo tengo x elevado a la menos 2 eh, toda base elevada a un exponente que sea negativo, siempre se pasa a una representación de una fracción donde queda digamos que si yo tuviera, o sea, claro, una expresión, si yo tuviese 10 de este lado, entonces ese 10 pasa en la parte superior, pasa a ser el numerador y el denominador pasa a ser mi incógnita correspondiente. ¿Por qué? Porque aquí es como que si yo tuviera, digamos que yo aquí tengo 10 y aquí a la 1. Entonces, esto va a ser lo mismo. Permítanme, voy a insertar una fracción. Entonces aquí queda 10 elevado a la x elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera quedaría la representación de esta manera. Cuando ustedes tengan lo que está indicando aquí, todo valor o toda base de incógnita de una expresión algebraica que está elevada a un valor negativo es igual a una fracción donde la parte del denominador pasa a ser la incógnita algebraica que queremos establecer. Eso es lo único que tengo como indicación correspondiente para que ustedes tengan como reglas del álgebra. De las reglas del álgebra, de igual manera van a ser un poco de dudas cuando vayamos avanzando y vayamos dejando problemas. Por el momento solamente tengo las tablas correspondientes. De igual manera, lo que es despejes o, o que por eso formas de poder simplificar algunas expresiones algebraicas. Solamente es la multiplicación en cruz para poder hacer despejes en conceptos que no tuviésemos claros o pudiésemos tener en uno de los lados de la igualdad y poder obtener nuestra variable incógnita y poder despejarla y poder obtener cuál es el valor de esa variable incógnita. Como digo, todas estas propiedades poco a poco las vamos a ir aclarándolas conforme vayamos avanzando. De igual manera está la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto lo habíamos hablamos un poco de lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división en el apartado de los números. Cuando terminamos de ver lo que es conjuntos, eh, vimos un poco de lo que es la suma de mismas bases, suma de diferentes bases, multiplicación y división. Eso solamente son las propiedades. No voy a profundizar mucho en esto porque de igual manera cuando vayamos avanzando vamos
ir viendo cómo se va a ir trabajando. Solamente es como concepto general para que podamos recordar cómo se trabajan cuando son de mismas bases o de mismos denominadores, y cuando son de diferentes denominadores las sumas fraccionarias entre, eh, entre valores o de coeficientes numéricos. Pero vuelvo a lo que es a las propiedades algebraicas, donde tengo lo que les hablaba de que todo número o toda expresión algebraica elevado a la cero siempre va a ser uno. Esta es una regla, como digo, matemática. Se explica en un libro que tengo. Si gustan, les voy a subir el libro de álgebra y trigonometría de Sokowski para que ustedes lo puedan tener. Para que ustedes, si gustan, pueden revisar por qué este valor numérico o expresión algebraica elevado a 0 es igual a 1. Ahí lo explica paso a paso con todos los términos matemáticos, pero en grandes rasgos siempre va a llegar a que siempre es 1. De igual manera, a elevado a la n es como que si yo tuviera la cantidad de veces de que elevo x elevado a la 3, entonces este 3 me va a determinar la cantidad de veces que tiene que ser multiplicado esta x. Entonces quiere decir de que x va a estar multiplicado 3 veces por sí misma. Entonces esto lo que me está diciendo lo que es la potencia o el exponente del término algebraico que estoy trabajando. Eso solamente son lo que está al principio, lo que está como segunda ley. Lo que está como tercera ley hay que tener cuidado, porque dice que si tengo a elevado a la m y por a elevado a la n, esto va a ser igual a m más n. Eso es lo que está indicando en lo que es la tercera propiedad algebraica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto me está indicando, pero voy a quitar esto, que tengo que tener la misma base para poder sumar los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviese x, perdón, tengo x elevado al cubo y lo voy a multiplicar por x elevado al cuadrado, sí puedo hacer eso. Entonces tomo la base y voy a sumar lo que son los exponentes. Entonces tengo 3 más 2. Entonces esto va a ser igual a x elevado a la 5. ¿Por qué? Porque estoy solamente sumando los exponentes. Yo no puedo trabajar esta propiedad si yo tuviera a x, tuviera a x, digamos, elevado a la 3 y lo multiplico por y elevado a la 2. No se puede hacer la sumatoria de los exponentes. Aquí me quedaría x elevado a la 3 por y elevado a la 2. Entonces solamente lo dejan así, no tienen que sumar lo que es los términos exponenciales de cada uno de las incógnitas algebraicas que se tienen. Si lo hablamos en términos numéricos, digamos que si tuviera 10 elevado al cuadrado, pero aquí lo puse al revés, digamos que 10 elevado al cuadrado y lo multiplico por 10 elevado al cubo, entonces esto va a ser a 10 por la sumatoria de estos dos, que es 2 más 3. Entonces aquí me tiene que dar 10 a la 5. Pero si yo lo tuviese, digamos, 7 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado, no puedo trabajarlo, por lo mismo que no son las mismas bases. Tienen que ser siempre las mismas bases para poder hacer la sumatoria. Cuando tenemos, digamos, voy a insertar una, que es la segunda propiedad, que es un término algebraico elevado a un exponente y posteriormente elevado a otro exponente, perdón. Entonces, ¿qué hago aquí? Digamos que tengo, voy a insertar uno,
Este es mi primero y estaré mi segundo. Entonces tengo x elevado a la 2 y este elevado a la 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no se hace lo mismo anteriormente. Lo que se hace aquí es de que tomo mi base. Entonces tomo mi base y lo que pasa aquí es que voy a multiplicar a estos dos. Es como que si estuvieran multiplicados en la parte superior. Entonces solamente se toma como el valor correspondiente de la multiplicación de estos dos. C6 va, no. Entonces, pues, no, sí, C6. Entonces el término o la expresión, o el término algebraico quedaría de esta manera. Solamente la multiplicación de lo que serían los dos exponentes. Eso es lo único que tienen que ponerle atención cuando estén trabajando con lo que son las propiedades algebraicas, porque en algunos casos tienen que ver que sean las mismas bases, aunque sus exponentes sean distintos, solamente se van a sumar. Y cuando tengo dos, digamos que tuviese, voy a copiar este de aquí. Digamos que tengo aquí, tengo x y y, pero voy a quitar esto, x y vemos que los tengo elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que tengo es de que cada uno va a estar elevado al cuadrado. Aquí va a estar y al cuadrado. Entonces es como que si estuviese multiplicando este 2, estuviese, mejor dicho, este 2 eleva al cuadrado cada uno de las incógnitas o cada uno de los términos algebraicos o de las expresiones de las, no, mejor de las incógnitas algebraicas que tengo dentro de mi paréntesis. Entonces, para eso nos sirven estas propiedades algebraicas, para poder recordar de que todo, toda expresión algebraica, cuando está entre paréntesis, se está elevando a dos incógnitas, esta expresión algebraica afecta a estas dos incógnitas elevándolos al coeficiente numérico que tiene esa expresión, esa potencia algebraica correspondiente. De igual manera funcionan con lo que es los factores de fraccionarios, y cuando se tienen expresiones fraccionarios de potencias, eso es otro procedimiento, porque cuando se recuerdan de que aquí, cuando están multiplicándose eh, dos expresiones, los términos algebraicos se van a sumar, pero cuando se tienen, digamos, una fracción, tengo mismas bases, tengo las mismas bases, entonces, espérenme, solo voy a, digamos que este es 3 y este es 2. Entonces, si tengo las mismas bases, aquí funciona distinto. Entonces, solo copio lo que es mi base y voy a restar lo que son los exponentes. Entonces, tengo 3 menos 2. Y aquí solamente me quedaría el A. ¿Por qué? Porque solo voy a restar lo que está en la parte de las potencias de cada uno de mis bases, de las incógnitas de mis valores algebraicos, los cuales me están sirviendo solamente para poder determinar cuál sería el resultado final de esa fracción algebraica que tengo, que es lo que se explica en la parte número 7, que es la fracción algebraica entre dos términos algebraicos, que es lo que pasa, que es la resta entre las dos potencias o las dos expresiones que se tienen que están afectando a la base de la expresión algebraica que tengo expuesta. No sé si me comprendieron, jóvenes. Eso es en grandes rasgos solamente las propiedades correspondientes a lo que es las propiedades algebraicas. Eh, esta está mala,
la voy a corregir, porque en este, permítame, lo voy a copiar aquí. Digamos que si yo tuviese este menos 3, pasa igual que la propiedad de cuando tenemos un término algebraico elevado a una potencia negativa. Entonces solamente voy a ingresar lo mismo que hago anteriormente, el 1, pero iba al 1. Entonces las dos bases que tengo como a, esta al cuadrado, y pasa a multiplicar, pasa a multiplicar solamente, pasa al denominador la expresión algebraica o el término algebraico que está elevado a una potencia negativa. Entonces de esta manera lo voy a corregir en la presentación para que no nos confundamos cuando estemos trabajando lo que es, permítame, todavía me faltan un par de, y esto es negativo. Entonces pasa, vamos a ver, espera. ¿Por qué tengo aquí esto mal? Pero esto es malo. Voy a revisar bien esta propiedad porque esa está mala. A ver, m menos n está bien. Aquí estamos bien. Entonces uno de esos tiene que ser negativo. Vamos a ver. El menos n está en la parte inferior. Sí, este tiene que ser negativo para que pase a ser negativo en la parte inferior, pero porque está negativo aquí, tenía que sumar. Esa está mala, pero me lo voy a dejar en negrita para poder arreglarla posteriormente y así se lo subo ya correctamente. Que me cuenta. Entonces, la número 8 la voy a corregir y se las voy a subir bien para que la podamos trabajar sin ningún problema. Estas aquí están las negativas, ¿eh? Entonces, igual vean la n, pasa en la parte superior. Sí, porque está negativo, pasa en la superior. O a la b, la menos n. Y la m que la hice. O sea, permítame, vamos a ver si tengo las propiedades de las insertar una. Si tengo esto. Según esto dice que es menos m y menos n. Entonces tengo dos negativas. ¿Qué pasaría si tengo dos negativas? Si tengo a a la menos m y b a la menos, perdón, y b a la menos n. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pueden trabajar aquí es lo que les había dicho anteriormente, la ley de los extremos, para poder transformar a cada una de ellas en la representación algebraica que correspondería. Entonces aquí quedaría 1, este es a la m. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solamente, se recuerdan de que cuando todo término algebraico que tiene una expresión elevada a la negativo, una potencia negativa, pasa al denominador. Entonces solamente estoy haciendo eso aquí. Estoy pasando cada uno al denominador para poder trabajarlo. Pero como aquí son diferentes bases, entonces solamente van a quedar en expresión. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Extremos por extremos y medios por medios. Entonces me queda, pasa a la parte superior la b, a la n, y la parte inferior pasaría a la m. Y de esa manera quedarían. Cuando no se tienen las mismas bases, que serían, como digo, las partes de aquí que están como A y B,
no son la misma base, entonces no pueden hacer lo que habíamos hablado anteriormente, de trabajar, digamos, esto no es igual, ¿dónde está aquí? Esto no es igual a que yo tuviera A, B y hacer aquí, digamos, digamos que yo hiciera esto, n menos m, no se puede porque tengo diferentes bases, eso no se puede hacer. Entonces, eso está malo, nunca lo vayan a hacer. Esta parte de aquí está mala, se queda de esta manera expresado y ya si se puede hacer algún despeje, ya se hace el despeje correspondiente para tal vez determinar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Pero nunca vayan a hacer eso de trabajarlo de esa manera. Aquí porque son números solamente se van a despejar. Solamente que aquí estoy viendo dónde me quedó el valor de M. Que no lo... Yo creo que ya lo trabajaron. Vamos a ver. 2 paso arriba. 5 paso abajo. ¿Estamos bien? Entonces... ¿qué hizo aquí? Ah, no, no. Entonces solo lo están trabajando de otra manera que se puede trabajar. No, sí, no, aquí solo están indicando, no lo trabajaron. Pero realmente solamente quedan expresados los términos, eh, las expresiones, eh, mejor dicho, los términos algebraicos quedan expresados de esa manera, solamente indicando dónde quedan las bases correspondientes a cada uno, que es en este caso solamente el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador por tener potencias negativas, entonces solamente es eh, cambiarle la posición a cada uno de estas bases correspondientes numéricas. Cuando tenemos raíces o términos radicales, eso se trabaja de otra manera. Un término radical o una raíz cuadrada o los términos de las raíces, digamos, si yo tengo, voy a insertar eso, digamos que yo tengo la raíz de n de a, pero voy a poner aquí adentro, de a elevado a la x. Entonces, ese mismo término en radical se puede escribir de otra manera. Es como que si yo tuviera a de x dividido a la n. Eso se puede expresar de esta manera. ¿Por qué? Porque el término de la raíz o radical pasa a ser una división de la potencia que está dentro de lo que es nuestro término algebraico. Eso por aquí lo tengo expresado. Creo que por aquí lo tengo expresado. Pero lo que están también indicando aquí, si yo tengo, digamos, voy a volver a insertar una expresión algebraica. Yo tengo la raíz de 3 y tengo aquí dentro de mi radical tengo este 3 elevado, para no complicarnos, 4 elevado al cubo. Entonces, como aquí, al momento que lo resuelvo, es como que si yo estuviese indicando que tuviese 4 elevado al cubo dividido 3. ¿Por qué? Porque como le digo, todo, toda expresión radical es como que estuviera dividiendo la potencia. Entonces esto me va a quedar solamente como 4, que es lo que está indicando aquí. Si tengo la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, se va a eliminar esa raíz. De igual manera, si yo, en este caso del 8, digamos que si yo tengo, para, vamos a ver, aquí estamos. Si yo tengo la raíz cuadrada de 8, yo sé que esto es igual a 2 por 2, esto es, mejor voy a eliminar esto y permítanme, la raíz cúbica de 8. Entonces, yo sé que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo, 2 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque esto es como que si estuviera diciendo que tengo la raíz cúbica de 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Entonces es la multiplicación de 3 veces 2. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Pero como tengo que este valor o esta expresión de la potencia elevado al cubo está entre la raíz de cúbica, solamente puedo decirlo que esto es igual a 2, porque se eliminan
mejor lo voy a poner aquí. Es como que si tuviéramos aquí 2 y esta potencia de 3 va a estar dividida entre la raíz, entre la raíz cúbica de 3. Entonces les quedaría solamente el 2, porque estos dos se van a dividir y aquí solamente me va a quedar uno. Esa es una de las propiedades correspondientes a lo que es, de igual manera está expresado en las propiedades algebraicas, en la número 3 donde a a la n es igual a, porque es la misma potencia y la misma base de la raíz que se está aplicando al número. Entonces no hay, ¿cómo les pareció? No hay diferencia entre la potencia y la raíz que estamos aplicando. Si hubiese alguna diferencia, entonces si se da a conocer. Digamos que si yo tuviese aquí la raíz de 5, digamos, y aquí en la parte interior tuviese la x y aquí tuviese de 3, entonces aquí solamente lo voy a indicar cómo va a quedar la expresión correspondiente, el término algebraico correspondiente. Entonces me queda x de 3 quintos. ¿Por qué? Porque es la potencia que está elevado a mi base dividido por la base de mi raíz que estoy aplicando. Entonces de esta manera quedaría expresado la, el término algebraico que estaríamos trabajando para la raíz de 5, que eso es lo que estoy dando a conocer en estas eh, propiedades algebraicas que están plasmadas en las tablas. Cuando saquemos las raíces, vamos a tener eh, que presentarlas en negativo positivo, pero eso cuando vayamos avanzando les voy a ir explicando por qué positivo o negativo, aunque la raíz cuadrada solamente acepta valores positivos. La raíz cúbica no acepta valores, la raíz cúbica se acepta valores negativos y positivos. Eso es una de las reglas de la matemática. Solamente la raíz cuadrada no acepta valores negativos y les va a dar un error al momento que quieran aplicarla. Eso es, todas las que son raíces que serían pares aceptan valores solo positivos y los impares aceptan valores negativos. De esa manera se trabajan las raíces cuadradas, las raíces, los radicales correspondientes, perdón. Aquí también se aplica un poco de lo que es las propiedades de las potencias. Cuando se tiene una raíz aplicada a dos incógnitas algebraicas, cada una de ellas va a estar elevada a la raíz correspondiente. Entonces, de igual manera con los números, estos se recuerdan de que era dividir el número en múltiplos de sí mismo para poder determinar si hay alguna solución de ese valor. De igual manera con lo que son las fracciones y cuando son raíz dentro de una raíz. Eso de la raíz dentro de una raíz es como que estuviéramos hablando de las potencias, solamente que digamos que si yo tuviese la raíz de 3 dentro de la raíz de 4 de un valor numérico, digamos de x, entonces esto se maneja de igual manera que las potencias, solamente se van a multiplicar. Entonces aquí me queda x, entonces me queda 3 por 4. Se van a multiplicar los dos valores radicales correspondientes para poder obtener el valor de mi base de la raíz, que estaría aplicándose a la incógnita de x que tengo aquí. Entonces eso es lo único que explica en estos aspectos de las propiedades algebraicas. Todo esto, como digo, me sirve que ustedes lo tengan o que tengan presentes, porque nos van a servir para poder trabajar lo que es las propiedades algebraicas cuando vayamos avanzando conforme los datos correspondientes de despejes y obtenciones de datos o de valores algebraicos. Entonces ahí lo repasan un poco para que ustedes tengan conocimiento de cómo se trabaja cada uno de ellos. Seguimos de igual manera con
expresiones algebraicas, que lo que les indicaba anteriormente. Si tengo una potencia dividida entre otra potencia, es como que si tuviésemos la potencia eh, de, la, de la base elevado a la m, que es la potencia principal de esa base, y la que es la división es el valor de la base de la raíz, que es lo que está explicando de esta forma. N es la base de la raíz, donde n es el denominador de mi fracción de mi valor potencial, y m es la potencia de mi base o de mi valor algebraico que tengo como incógnita. Entonces, estos, como les digo, son valores o son formas de poder expresar los radicales de igual manera que nos pueden servir. Se pueden quedar solamente como fracciones y sabiendo que al final tenemos que aplicar raíz cuadrada de esos valores. Y de igual manera, si ustedes tienen una calculadora científica, solamente ingresan las potencias en forma de fracciones y ya automáticamente ella les va a devolver el resultado, teniendo conocimiento de que esa fracción que ustedes están aplicando como potencia es de igual manera una raíz es la raíz de una potencia hacia un valor desconocido. Entonces, hasta aquí hemos llegado a lo que es las partes de las propiedades. Vamos a pasar lo que es el despeje algebraico. El despeje algebraico es bastante sencillo, pero por el momento no sé si tengan alguna duda, jóvenes, o formas de poder trabajar lo que es una expresión algebraica, y conforme vamos avanzando ya le vamos a dar un poco más de, de trabajo a cada una de las propiedades, o ya le vamos a tener un poco de comprensión a cada una de ellas para que nos van a ir sirviendo.